Dios le bendiga a este que le habla de su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Eh, no quería grabar ningún video sobre la guerra que está ocurriendo entre Israel e Irán, o más bien Israel y Estados Unidos contra Irán, o si pudiéramos decirlo de forma correcta, Irán contra Israel y los Estados Unidos de Norteamérica. No quería grabar ningún tipo de video al respecto de ese tema. ¿Por qué? Porque ya las redes sociales están intoxicadas de esa noticia, aunque también muchas están manipuladas, como es la norma corresponsal o de las cadenas noticiosas, de las noticias que son marginadas y que para nada son transparentes porque procuran solamente llevar el mensaje de lo que le piden, que puede ser noticia y no la noticia real. Un hecho reciente es el de una periodista española en la cual sí se ve a legua que su antisemitismo le sale por los poros. ¿Por qué? Porque simplemente fue a un lugar donde Irán tiró un misil, destrozó un edificio residencial y como fondo, utilizando el fondo del edificio destruido, graba una noticia de una supuesta trifulca que hubo, o pelea, o guerra entre vecindad, entre palestinos e israelíes, o israelitas o judíos. Y la verdad es que eso es un manipuleo de las noticias. ¿Por qué? Porque está tomando como fondo un edificio destruido por un misil iraní para venir a hablar de un tema que no tiene que ver nada y que no hay evidencia de eso. Y esas son las noticias que se están presentando. Al igual también como no tienen que grabar para dar como noticia de casos que han pasado, por ejemplo, en Jerusalén, y simplemente se acumulan o llega un conglomerado de reporteros con todos sus equipos y todos mirando hacia un solo punto, que era lo que había como una pequeña destrucción por un misil, hablando solamente del tema de la destrucción, en el caso de Israel, en el caso de Jerusalén. Pero si lograban poner sus cámaras unos grados más hacia el otro lado, iban a ver cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, continuaba su vida como si nada ocurriera. ¿Por qué? Porque las noticias lo que están buscando es manipular la noticia en contra de Israel. Pero en vista de que este antisemitismo ya es global, porque es global, incluso dentro de las esferas evangélicas que están disfrazadas de piedad y de caridad, también hay mucho antisemitismo. Pues me he visto obligado tuve que ponerme a escribir para que no se me fuera ningún detalle, y quiero compartir con ustedes este corto video. Espero que sea corto, solo con el propósito, el objetivo, con el fin. Es lo que se conoce en el griego la palabra telos. No es que dio finalidad, sino con el propósito de ¿qué? De que puedan ver lo que dicen, cómo lo dicen, y que se pregunten entonces, ¿por qué lo dicen? Comencemos. Hace unos días atrás, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio un discurso sobre la situación con Irán. Una situación que todos ya hemos visto por las noticias lo que le dan. Y todo ese asunto que hay con respecto a ¿qué? Al enriquecimiento del uranio por parte de Irán,
¿Para qué? Para producir un armamento nuclear. Y a la mitad de el discurso que el primer ministro Benjamín Netanyahu hizo unas expresiones que conmocionaron a todo el mundo, en especial al pueblo cristiano y en especial dentro del pueblo cristiano al pueblo evangélico. Y me da la impresión de que el primer ministro Benjamín Netanyahu jamás pensó que sus expresiones causaran tanto revuelo, causaran tanta conmoción dentro del pueblo evangélico. De hecho, ese término evangélico para Benjamín Netanyahu, lo conocen por Bibi, pues no creo que sea tan familiar como decir el pueblo cristiano cuando él se refiere al pueblo cristiano siempre. Pero así fue. Ha sido un total revuelo, una total conmoción sus palabras, al punto de llegarlo ya a llamar o tildarlo a él de blasfemo. A ese nivel. Pero, ¿qué fue lo que dijo Benjamín Netanyahu? Para los que no siguen esta trama de esta guerra entre Irán, específicamente no Irán como pueblo, el régimen militar de los ayatolas, ese régimen militar, porque el pueblo iraní, para que sepan, ni tampoco su príncipe, el príncipe que fue sacado en el 1979 bajo una revolución de los ayatolas, el príncipe y el Shah de Irán, como se le conocía, Mohammad Reza Pahlavi, que es el príncipe heredero que iba a ser al trono o a ese régimen de los Shah en Irán. Incluso él, ni siquiera el pueblo iraní, ni tampoco ese hombre están en contra de Israel. De hecho, este príncipe hace 2 años atrás, en el 2024, se reunió con el grupo de los ancianos rabinos judíos en Jerusalén para hablar y dialogar acerca del famoso y controvertible tercer templo o el templo en Jerusalén. Mohammad Reza Pahlavi. Pero solamente es el régimen de los ayatolas y sus seguidores, los cuales están con una o están dirigidos bajo una teocracia islámica chiita. Ellos son los que están atacando al pueblo de Israel. Y por el motivo de desconocer la trama de esta guerra, que de verdad nos afecta a todos, incluso a esta pequeña isla donde yo vivo, esta isla caribeña 100 por 35 llamada Puerto Rico, la isla Boriquén, y yo le llamo la isla del Cordero, donde muchos viven bajo unas burbujas, porque viven bajo unas burbujas políticas, sociales, unas burbujas religiosas, y no ven el mundo más allá de sus narices. También estamos siendo afectados. Si no, preguntémosle a nuestros tanques de gasolina de nuestros vehículos o a nuestros bolsillos para que ustedes vean. Y Saúl, ¿qué fue lo que dijo ese primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? ¿Por qué llevas tanto rato hablando? Netanyahu citó una parte de un libro que se llama The Complete
History of Civilization. El autor es Will Durant, donde este autor, Will Durant, dijo en una de esas partes del libro: desafortunadamente y tristemente, la historia demuestra que Jesucristo no tenía ninguna ventaja sobre Genghis Khan. Y sigue citando. Y eso que yo acabo de decir me tomó dentro de los 10 minutos a 10 minutos 30. Fue más que suficiente para cortar el video y poner que Benjamín Netanyahu habló malo de Jesucristo, que negó a Jesucristo. Pero vamos a ver algo. ¿Quién fue Genghis Khan? Para poder saber por qué Benjamín Netanyahu dijo eso. ¿Por qué lo dijo? Fíjese que les mencioné que era ¿para qué? Para que pudieran ver lo que dicen, cómo lo dicen y que puedan preguntarse por qué lo dicen. ¿Quién fue Genghis Khan? Este fue un feroz líder militar mongol de Mongolia, el cual su dominio territorial, ese dominio imperial de él, fue aún más grande que el conocido Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Está considerado como que su imperio fue mayor que al de Alejandro Magno. Y es porque él llegó a conquistar parte del Asia y parte de la Europa occidental. Perdóname, Europa oriental, el oriente de Europa. Así de grande fue su imperio, pero eso fue a cuesta de millones de muertes, de asesinatos, de muertes que fueron devastadas por su ejército. ¿Y qué pasó aquí con el discurso entonces de Benjamín Netanyahu y sus palabras que causaron tanta polémica al punto de llamarlo blasfemo? Bueno, simplemente que Netanyahu estaba diciendo que la gente, en su discurso, él diciendo, la gente no ve el mundo en que vivimos, que el mundo actual en que estamos viviendo no es suficiente la moral, no es suficiente ser justo, que no es suficiente ser recto. Y luego entonces, de haber dicho esto, él habla acerca de este autor que él lee sus libros y él hace expresión de que es un libro corto de unas apenas 100 páginas, el autor Will Durant, y lo que este autor escribió, ¿verdad?, sobre el conflicto y las diferencias entre las civilizaciones en cuanto a qué, en cuanto a la guerra, que son vistas desde dos puntos distintos, el punto religioso y el punto militar o el de conquista o el de un conquistador y cómo es que lo hace. ¿Y por qué entonces citó esta frase de este autor Will Durant? Mira, simplemente porque con Jesucristo, que era el punto de línea al cual quería llevar Netanyahu su mensaje, con Jesucristo la historia se transformó lentamente, pero con una profundidad sin igual. Pero con este sanguinario Genghis Khan, la historia tuvo o sufrió un cambio repentino, rápido, pero un cambio sangriento.
Y es lo que está ocurriendo actualmente. Y precisamente el mundo no está viendo eso, aunque está frente a sus narices, pero no lo están viendo. Viven en sus burbujas, en unas burbujas políticas de cada país. Viven en sus burbujas sociales que los rodea solamente en su entorno. Nada más. Y en sus burbujas religiosas de cuatro paredes, entreteniéndose y entreteniendo. That's it. Y Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda una y mil veces, sabiendo eso, él continúa haciendo lo que una anécdota se cuenta de un caos que hubo en un vecindario por causa de un caballo, donde luego de ese revolú que formó ese caballo y llevó a unos desenlaces con otras cosas en ese vecindario, le echaron la culpa al diablo y el diablo solamente dijo: yo solo solté el caballo. Y las reacciones antisemitas se pueden esperar de un pueblo que es secular, pero del pueblo evangélico, del pueblo que dice conocer las escrituras, si es que las conocen, porque me da la impresión como que leen otra Biblia, otro libro religioso y no la escritura, o se inventaron una nueva Biblia, como se han inventado mucha gente Biblia, añadiendo, quitando, poniendo palabras donde no son, restándole la importancia y el significado hebreo a las palabras o el griego con respecto al Nuevo Testamento y poniendo sus propias palabras en inglés o en español, y máxime cuando se trata del español como el que hablo yo, boricua, al cual es un español pateado. Así mismo. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, no solo es el Nuevo Testamento. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, Apocalipsis. No Mateo, Apocalipsis. Génesis a Apocalipsis. Y la Biblia nos manda ¿a qué? A escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Pero lo que la Biblia no nos manda es, cuando digo la Biblia me refiero a la Escritura, a la palabra de Dios, es a no tomar textos aislados, preferidos, favoritos, textos fuera de contexto. ¿Cuál contexto? El escritural y histórico de la Escritura, para entonces crear nuestros propios pretextos. Y para los que dicen que la Biblia o en la Biblia no dice nada de orar por Israel o por Jerusalén, quisiera que vayásemos a un momento a los salmos. Sí, los salmos están en el Antiguo Testamento, a menos que también, como mencionan muchos, de que Cristo abolió la Torá, la ley de Dios, la cual él es ley, pues tal vez los salmos también fueron abolidos por Cristo. Vayamos a los salmos. Salmo de David, Salmo 122, el cántico gradual de David, y que su primer verso lo cantamos en muchas de las iglesias o congregaciones cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, verso 1 al 9 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah.
conforme al testimonio dado a Israel. Dije ya, es una expresión corta de Yahvé o Jehová, si lo quieres leer en español. Conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Uy, porque lo contrario a no ser, a ser prosperado es a no ser próspero. Y lo contrario a los que aman es los que odian. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Oye, ¿sabes qué? Aún el musulmán tiene más respeto por la palabra de Dios que muchos evangélicos. Porque cuando algún musulmán se va a referir respecto a Jesucristo, siempre termina diciendo el musulmán, la paz sea con él. Nosotros tomamos los nombres como algo cliché. Pedid por la paz de Israel. ¿Entendieron ahora? ¿Entendieron cuál fue el discurso de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel? Mi propósito, vuelvo y repito, el fin es que puedan ver lo que la gente dice, que puedan ver cómo lo dicen y que puedan preguntarse entonces por qué lo dicen de una manera y no de otra. ¿Por qué llaman blasfemo a Netanyahu por tan solo escuchar porciones, pedazos de un discurso donde él cita esa expresión de ese autor Will Durant, y ya pusieron de que él, Benjamín Netanyahu, dijo que Jesucristo es menor que Genghis Khan, que lo puso inferior, y por ahí para adelante un sinnúmero de palabras que yo digo, Señor, pero ¿por qué, Padre mío? ¿Por qué tenemos que ser tan ávidos, rápidos en el hablar y soltar para maldecir, en vez de escudriñar, en vez de ponerse a mirar el video completo? Yo miré el video en diferentes páginas o canales para ver, hasta lo escuché en el idioma de él, en el hebreo, hablando, con traducción al español o al inglés, porque no estaba al español. Y luego lo vi en inglés, traducido al español, y yo decía, pero ¿por qué el pueblo evangélico está diciendo eso de este caballero cuando él no dijo eso? Él citó una expresión para que pudiera el pueblo entender de que el mundo no ve las cosas teniéndolas en sus narices. Y que el sistema militar, en la forma como se trabaja el régimen iraní, que es como Genghis Khan, con intimidación, con amedrentación, con muerte, con asesinatos, porque eso es lo que hace, porque no lo hace con el pueblo de Israel, lo ha hecho con el pueblo de iraní, lo ha hecho con miles y miles y miles de iraníes que se pusieron en contra del régimen de los ayatolás cuando salieron a las calles el año pasado y comenzaron a aniquilarlo, a matarlo, porque no los metieron presos, los mataban.
Pero eso la prensa no lo dice. Se quedan callados. Antisemitas hipócritas. Eso es lo que es la prensa internacional. Unos antisemitas hipócritas. Y no quiero seguir porque ya yo me estoy extendiendo. Yo quiero hablar a la iglesia porque mi enfoque es a la iglesia. Porque a mí no me importa si el mundo quiere hablar lo que quiera hablar, la basura que quiera hablar. Ya ellos tendrán su juicio. Pero la iglesia del Señor, a ponerse a discutir y hablar acerca de Israel, acerca de los dirigentes, que más o que bueno, que están con algunos errores, unas cosas u otras, fantástico, que no creen en Jesucristo, no creen, ¿por qué? Dios los tiene velado, lo dice la Escritura, le va a sacar las escamas y van a ver al deseado de las naciones. Está escrito, lean la Escritura. Coman Biblia, no coman cuento, iglesia, come Biblia. No comas cuento, come Biblia. Para que veas cómo es que la profecía de Dios se está cumpliendo cada vez más. Iglesia del Señor, no caigas en las garras mediáticas antisemitas, anti-Israel, por amor a Dios. La Biblia dice, y lo dice la Escritura, y a mí no me importa quién quiera pasar por alto eso. Lo dice la Escritura y lo dice en Génesis. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y eso, hasta el día de hoy, Dios lo ha cumplido. Si no, pregúntenle en la tumba a personas como Chávez, Hugo Chávez, y como otros más, como Marilyn Monroe, y muchos, los cuales han terminado en la tumba, muertos, ahogados en su propio vómito y sangre, con cánceres en las extrañas, por maldecir al pueblo de Israel. Más claro no canta un gallo, se dice aquí en Puerto Rico. Así que, por favor, iglesia, sigamos orando por la paz de Jerusalén, como leí en el verso 6 del capítulo 122 de Salmo. Pedid por la paz de Jerusalén. Pero seguir orando también por un pueblo, o más bien por todos ellos, incluyendo a los del Medio Oriente, a todos los musulmanes islámicos. Orar por ellos, ¿para qué? Para que el evangelio, las buenas nuevas de salvación les llegue a sus oídos. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo, el apóstol Saúl. Tú lo conoces por Pablo. En su carta a los romanos, en el capítulo 10, verso del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dichosos los pies que anuncian la paz. Dice que no todos van a oír, fantástico, pero termina diciendo el apóstol Saúl, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que a fin de cuentas, ellos van a recibir el evangelio por la fe, escuchada por la palabra de Dios. Y esa palabra te toca a ti, iglesia, me toca a mí hablarla, decirla, para que ellos lleguen a los pies, a la convicción, y el Espíritu Santo los redarguya, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero también que los consuele. Iglesia, el nombre Palestina no existe en la Escritura. Yo quisiera saber dónde saca tanta gente, ministros, diciendo acerca de Palestina, el territorio de Palestina. La palabra Palestina no existe en las Escrituras, solo Israel. Oye, en hebreo, porque aunque yo sé que a muchos no les gusta que se le hable en hebreo es Yisrael. ¿Sabe lo que significa?
porque luchó con Dios y los hombres y venció. ¿Dónde está eso? Génesis, capítulo 32, verso 28. Solo como un recordatorio. No olvide, iglesia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por lo que los comentarios de la gente hace o dice. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes, oigan, shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, sea con vuestras vidas, sea con vuestro entorno, sea con vuestra familia, poderosa y grandemente. Que Dios le bendiga. Shalom.